Bienvenidas a Abogadas sin Filtro. Este espacio nace para hablar con claridad y honestidad sobre nuestra profesión y para compartir información que ayude a quien necesite conocer y ejercer sus derechos. Súmate a este proyecto para compartir, aprender y generar juntas contenido que ayude a muchas personas. Hoy tenemos el honor de recibir a la magistrada en retiro Avelina Morales Guzmán. Nacida en Monterrey y juarense desde su infancia, es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, litigante, docente y servidora pública con 46 años de carrera en el Poder Judicial de la Federación. Su historia está marcada por varias primeras veces. Fue la primera alumna egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la primera jueza de distrito mujer en el estado de Sinaloa y la primera visitadora por oposición de jueces y magistrados federales. Además, en distintos momentos de su vida profesional, le tocó ser la única mujer en espacios ocupados casi por completo por hombres. Por eso, esta conversación no solo busca conocer su carrera, sino también escuchar su historia sobre lo que significa abrir brecha, sostenerse con dignidad en instituciones complejas y abrir camino para las mujeres que vienen detrás. En un momento en el que México tiene por primera vez a una mujer presidenta, Chihuahua cuenta con una mujer gobernadora y cada vez más vemos más mujeres en espacios de decisión, también es importante preguntarnos qué falta por conquistar. Presidencias municipales, rectorías, direcciones universitarias y más liderazgos femeninos en el derecho. Magistrada, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un privilegio escucharla y aprender de su experiencia y conversar con usted. No solo yo, sino que muchas abogadas queremos escucharla y aprender de su experiencia. Bienvenida a Abogadas sin Filtro. Gracias, muchas gracias. La agradecida de que me hayan considerado para estar aquí con ustedes soy yo. Es un gran privilegio que esté con nosotros y me gustaría que platicáramos para empezar sobre sus inicios. Usted llegó a Ciudad Juárez desde muy pequeña. ¿Qué papel tuvo esta ciudad en su formación personal y profesional? Bueno, en realidad, la formación básicamente pues fue la de carácter familiar porque era, como usted lo bien menciona, muy pequeña. Entonces, sirvió que yo había cursado el kinder en mi ciudad natal y y pues ya me inscribieron en la escuela Bucareli de aquí de Ciudad Juárez y ahí cursé toda mi primaria, con maestros maravillosos, una convivencia extraordinaria en esa escuela y pues todo lo que fue presentándose en la vida porque vivíamos en la misma calle donde estaba la escuela, entonces poco a poco nos fuimos adentrando, yo desde mi niñez, pues, a vivir en una frontera como es Ciudad Juárez, que tiene toda clase de oportunidades. Entonces, para mí, pues, fue esa formación por parte, básicamente por la familia, por lo que apoyaron mis padres y como me formaron, lo que me hicieron, permitieron que estudiara mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, y hasta la carrera profesional. Entonces fue muy importante haber llegado a esta ciudad de la que ya no me voy. Claro que sí, usted es juarense. ¿Y cómo recuerda sus primeros acercamientos al derecho y qué la llevó a elegir esa profesión? Mire, me emociona decirle que esa inspiración para ser abogada fue debido a que mi abuelo fue abogado, pero lo relevante
es que yo ni siquiera lo conocí físicamente porque él falleció antes de que mis padres contrajeran matrimonio, entonces pues ni siquiera imaginaba que podía elegir esa carrera. Pero mi abuela, que sí vivía, se encargó de decirme, mira, aquí está el título de tu abuelo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en México. Aquí está este papel, aquí están sus calificaciones, aquí está. Entonces yo me di la idea, dije, bueno, cuando yo sea grande quiero ser como mi abuelo. Y por eso estudié esa carrera. No obstante que tenía posibilidad de elegir otras materias, otra carrera, porque, por ejemplo, el maestro de matemáticas, pues decía, ¿cómo que esta niña va a estudiar derecho si es muy buena para las matemáticas? Pues sí será, pero yo quiero estudiar leyes. Y finalmente obtuve el apoyo de mi padre para lograr. ¿Y usted, ese maestro, estaba en la Federal 1, en la Escuela del Parque, o de qué institución era este maestro que le dijo que era muy buena para las matemáticas? De la Federal 1, era el autor del libro, era el profesor José María Sánchez Mesa, era pues también una institución en la materia. Él era subdirector de la preparatoria y y nos daba la clase de matemáticas. Qué bueno que no le hizo caso, porque si usted se hubiera hecho ingeniera, no hubiéramos tenido tan brillante abogada ni juez. No, pero fíjese que luego a veces uno elige una carrera y encuentra otra motivación para ser abogado. Digo, por mi sobrina, que su primera carrera fue ingeniera en sistemas de la UACJ y después estudió leyes y tiene hasta doctorado en derecho. Entonces, yo le digo que es muy buena ingeniera en derecho. Claro que sí. Y entonces, o sea, queremos que nos platique mucho de la historia de la universidad, porque usted fue la primera alumna egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero usted fue la primera mujer que se inscribió también en toda la universidad, ¿verdad? Sí, así es, porque como por ahí lo contiene el libro de la doctora María Dolores, no sé si es María Dolores, nomás Dolores Canizales de Urrutia. La maestra escribió un libro que se llama Así empezó, porque ella, como integrante de un club social que era el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios, Claro. se dieron a la tarea de tratar que en Ciudad Juárez hubiera una universidad, ya que solo había academias comerciales, secundarias, preparatorias, pero profesional no había ninguna carrera, no había ninguna universidad. Entonces, ese grupo de personas encabezado por la doctora Urrutia fue lo que generó que solicitaron a la Universidad Femenina en la Ciudad de México la incorporación de la universidad que ellas crearon y que después por los mismos requerimientos, las mismas necesidades de la ciudad, pues ya se fue transformando en mixta y así tuvo una evolución que finalmente se logró lo que hoy tenemos como Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y estaba el Instituto de Ixa, era el único edificio que había. Fíjese que antes de eso, eso ya fue prácticamente al inicio de la universidad, que ya estaba constituida. En realidad, los edificios que se utilizaron fueron el que está ubicado en la Ignacio Ramírez y Vicente Guerrero. Después fue la Escuela de Medicina ahí. Y también se ocupó otro edificio
que estaba enfrente del monumento. Asimismo, uno que estuvo ubicado en la José Burunda, propiedad del contador Mercado. Y hasta que ya se formalizó lo que es la UACJ, entonces ya tuvimos oportunidad de dar inicio en ese local, en ese edificio, perdón, que está ubicado ahí en donde está el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y yo lo estrené ese edificio, pero para presentar mi examen profesional. Ok, ahí no tomaba clases en el otro edificio y ya En los otros edificios también ahí nos tocó ya, pero en las postrimerías de la carrera. Ya, como tuvimos ahorita que menciona de unos maestros que verdaderamente tenían una vocación, porque pues imposible que cobraran lo que sus enseñanzas merecían. Lo hacían más bien por buena voluntad. Y la mayoría de mis maestros, bueno, para empezar, tuve un curado de lujo, integrado por su presidente, por el licenciado Carlos Rojas Vértiz, ya fallecido. Falleció. Sí. De hecho, el único que vive es el licenciado Carlos Silveira. Claro, notario. Es notario público, sí, pero también él fue mi maestro, de los maestros a que me refiero, que nos enseñaron, el licenciado Jorge Alberto Silva, el rector entonces, otro era el rector Enrique Villarreal Macías, también en paz descanse, el licenciado Fernando Olivas Bustillos, también en paz descanse, sí. El licenciado Jesús Carvajal Casas, también en paz descanse, pues ya todos, ellos fueron iniciadores y ellos integraron mi jurado. Entonces, sí, efectivamente, parte del curso que tomamos para lograr la titulación, porque hubo un curso propedéutico con ese objetivo y ya presenté el examen en esas circunstancias y con esos maestros. Y así tuve infinidad de maestros, pero maravillosos, porque pues sí lograron formarnos a la primera generación integrada por 10 personas. Y ahí sí les llevamos la delantera a los varones, porque fuimos 7 mujeres y fueron 3 hombres. Sí, era lo que le quería preguntar, que cuántas mujeres había, pero qué bueno que me dice que eran más mujeres que hombres, y sería lo justo porque fue una universidad fundada por mujeres, ¿no? Definitivamente fue un plan que hicieron las señoras estas del Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios, y encabezados por la doctora Canizales de Urrutia, sí. ¿Y ustedes sabían en ese momento las dimensiones de lo que estaba pasando, que iban a hacer historia en Ciudad Juárez, o nada más usted dijo, yo quiero entrar a estudiar Derecho y aprender y graduarme? ¿O qué decían ustedes entre ustedes, ese grupo? Lo que pasa es que fue una situación muy peculiar. Para poder estudiar la carrera, cualquier carrera, había que salir de Juárez porque no había universidad. Entonces, obviamente, para los padres hubiera sido más costoso tenernos estudiando fuera de Ciudad Juárez. Entonces, cuando vi que surgió esta situación y que dije, bueno, pues yo me voy a inscribir. Y bueno, pues me levanté temprano y por causas ajenas a mí, pues ya me tocó llegar ahí primero a tomar ese registro. Y para mi fortuna, incluso tuvieron a bien designarme como abanderada de la banda de guerra por haber sido la primera alumna en Silito. Así que sí, En toda la universidad. Es usted la número 1 en la USJ. Así es, así es. Qué maravilla. Y
Usted, entonces se gradúan 10, no, dice que entraron 10 a Derecho, pero no se graduaron 10 de Derecho, ¿no? Sí, sí, nos Sí se graduamos graduaron los los 10 de 10. Derecho. Y Sí, los entonces, 10. saliendo de ahí, usted antes de entrar al Poder Judicial de la Federación, usted litigó en un despacho particular, ¿verdad? ¿Qué aprendió en Sí, esa etapa de litigante? fíjese que fue una situación muy especial porque tenía un pequeño despacho que estaba ubicado ahí en la calle Gregorio Mezolisa, a un costado de la secundaria del Parque. Y entonces, pues era una oficina pequeña con un área donde estaba el escritorio y la silla, y en el exterior otro escritorio más pequeño y la silla que correspondía a la secretaria que no tenía, porque uno mismo se sí, Secretaria, contadora, todo, administradora, usted hacía todo. pero fue una experiencia muy agradable porque yo traté de ejercer aún siendo estudiante y obtuve una autorización por promedio de la Oficina Estatal de Profesiones y podía ejercer con esa anuencia de la Oficina Estatal de Profesiones. Entonces, pues yo encantada de la vida porque pues así me tocó conocer los tribunales laborales, los juzgados, bueno, ¿Litigaba las de todo? juntas de todo, de todo, porque pues no estaba en las postrimerías del ejercicio de la profesión. Entonces, hasta de los mismos amigos de mi papá, que el señor tal tiene una gasolinera y lo demandó un trabajador. No, ahorita le resolvemos. Y yo, no, que el señor de los Indios de Juárez, un equipo de béisbol que había en aquella época. No, que el señor demandó a la señora, que el divorcio, que échemelo, aquí lo defendemos. Y así todo lo que nos presentaban le dábamos trámite. Hasta que un buen día, uno de mis maestros tuvo a bien recomendarme con el entonces juez de distrito, don Fernando Yates Valdés. Y yo pensaba que me iban a encomendar, como a veces lo hacían, que había personas que no tenían recursos y en esa época no existían defensores públicos. Entonces, eh, a veces los jueces solicitaban apoyo de los litigantes para que apoyaran a algunas personas. Okay. Y yo pensé, dije, yo creo que quiere que le ayude con algún asunto de personas que requieren apoyo. Y fui al juzgado, entonces, conforme me iba hablando el juez, pues a mí se me iban haciendo mis ojos tapatíos, porque pues ¿De qué me está ¿de qué hablando? me está hablando? Entonces, resulta que apenas me di cuenta que me estaba ofreciendo trabajo. Y entonces, yo desconcertada, entonces quiere que trabaje aquí. Sí, mire, va usted a ganar 2,500 pesos a la quincena. Dije, no, hombre, en la maquila me pagaban 300 pesos a la semana, porque también tuve bien trabajar en una maquiladora en la época estudiante de la universidad. Y entonces, dije, no, pues es mucho más que lo Que lo que estaba ganando que antes. lo que ganaba antes. Entonces dije, no, eso, pero no fue la motivación lo que fueran a pagar, sino que la sorpresa de que en realidad me estaba ofreciendo trabajo. Y qué bueno que acepté porque, como usted bien mencionó, pues eso implicó iniciar una trayectoria, un camino, un recorrido, una ruta de 46 años en distintos puestos, en distintos cargos, que entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecía 10 niveles y de esos 10 niveles, pues yo empecé en el 10, en el de mero abajo. Sí, o sea, yo le quería preguntar porque usted entró desde el nivel profesional bajo y llegó hasta las posiciones de mayor jerarquía, ¿no? Definitivamente, Durante sí. todo ese camino, ¿qué fue lo que la sostuvo en cada etapa de ese peldaño del Poder Judicial? Pues mire, yo creo que fueron varios factores, porque a veces uno quiere algo y se aplica para obtenerlo, pero no se da. Entonces,
eh, te decía varios factores. Tenía que estudiar, no tenía otra alternativa. Tenía que tratar de responder a las necesidades del trabajo, cumplir, pero había otras causas que pues eran ajenas a uno y yo pues opté por vencer cualquier obstáculo, lo que fuera. Y que en aquella época el juzgado de distrito estaba ubicado en la avenida Lerdo, casi esquina con 16 de septiembre. Ujú. Ya todavía no existe, donde estaba la Zapatería Canadá en el cuarto Sí, piso. sí, 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 sí. Bueno, pues ahí estaba el juzgado. Entonces, nos tocaron unas épocas complicadísimas, jornadas que a veces entrábamos a las 9 de la mañana y era la 1, 2 de la mañana del día siguiente y ahí estábamos trabajando, porque sobre todo había muchos asuntos de naturaleza penal. Mira lo que llevo. Entonces la vida me llevó por ese camino, yo no lo elegí. A mí, siendo actuaria de nombramiento, me dieron una mesa penal de trámite. Entonces, pues qué bueno por mí, porque la que gané fui yo. En la actualidad me ha tocado ir a jóvenes, que dicen: "Ah, no, si quieren que yo sea secretario, que me paguen como secretario". Y entonces no les gusta invertir siendo actuarios. Okey. Y dicen: "No, no, si quieren que yo haga el trabajo de un secretario, que me paguen como secretario". Entonces, a mí no me pagaban como secretario, pero sí me daban trabajo como secretario. Y yo, ganaba como actuaria. Pero nunca hice una notificación, nunca anduve en la calle haciendo notificaciones, porque no, o sea, mi oportunidad se presentó en ese sentido de que había que atender los asuntos, había que, estar a horas de la noche, había, asuntos complicadísimos, había que vencer obstáculos que a veces las personas que consignaban iban lesionados aparentemente por los captores, Okey. y entonces había que dar fe de las lesiones, y entonces, pues, ni modo, había que revisar a las personas, y no decir: "No, que venga un varón para que revise a este señor", porque no puede, pues, había que enfrentar todas esas situaciones, y pues se va haciendo templanza, uno es, bueno, pues esto es un trabajo y hay que hacerlo. Gracias a ese trabajo, yo creo que aprendió muchísimo, le sirvió, ¿no? Que la hayan puesto en esa mesa penal. Definitivamente es algo que yo le agradeceré toda mi vida al magistrado, al entonces magistrado, bueno, pues después fue magistrado, ya falleció el licenciado Yates Valdés. Y sí, definitivamente, con el tiempo, unos años después, tuve varios titulares, los jueces los cambiaban, llegaba uno, llegaba otro. Y el segundo juez que llegó, el siguiente juez que llegó después del que me dio la oportunidad, había 2 secciones en el juzgado, una de amparo y una de penal. Entonces, yo estaba en penal y estaba, pues, muy a gusto porque, pues, ya les digo que enfrentando todo lo que viniera y yo sé todo. Entonces, que me cambia el magistrado don Julio Alberto Ibarrola González, que me pasa a la sección de amparo. Entonces yo fui y le dije: "Señor, discúlpeme si lo que necesite es que me vaya, yo no estoy, preparada. Sí estudié la materia de amparo y todo, pero no tengo experiencia para resolver", dijo, Amparos. Ujú. amparos, dijo. "Ah, no", dijo, "pero eso no es problema. Si usted quiere, yo le enseño". No, pues de Pues lujo, qué no, maestro, no, ¿no? no, no, Claro que no, sí, no. aceptó. Definitivamente a él le debo un 99.9% de mi determinación y de mi logro de haber obtenido el cargo de juez de distrito, porque
cómo hacen falta y cómo es importante tener buenos mentores, ¿verdad? Por supuesto que sí. Porque si él no lo hubiera apoyado a usted. No, y además, por ejemplo, a ver, ¿cómo está ese asunto? No, pues mire esto y esto. ¿Y qué le hace falta? No, pues que no esté emplazado el tercero. Y es necesario que, no es necesario. Ah, bueno, pues entonces así resuélvalo y hágale y búsquele. Entonces no teníamos la facilidad que ahora existe con la posibilidad de consultar en vía electrónica todo lo de jurisprudencia y tesis y todos los precedentes jurídicos, porque pues no había ni No había la computadoras, tecnología. no había la tecnología, pero sí había libros y sí había eh, de dónde averiguar. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo comento es para conocer el diario oficial de la Federación, para poder localizar lo El que en él se índice. publicaba, había que esperar por lo menos 15 días que llegaran en físico de la Ciudad de México. Ah, sí, porque los recibían en físico y luego Sí, tenía que cortarlos, así es. y luego revisar los índices y Sí, entonces sí, ponerse a sí. estudiar, ¿verdad? Así es. Era mucho trabajo. Porque es que todo lo que es de reformas, yo en la época que di clases por ahí en algunas, sobre todo en el Instituto del Poder Judicial, les decía, ¿sí saben por qué se llama Diario Oficial de la Federación? Y entonces todos sorprendidos, ¿por qué se llaman? Porque hay que leerlo a diario. Sí, claro. Entonces, las reformas que se dan en materia jurídica, pues están publicadas en el diario. Y si uno no checa el diario, pues no está actualizado y Sabe entonces, que yo tengo la buena costumbre de al menos entrar todos los días y revisar el índice y ver los encabezados para ver qué tiene uno que estudiar. Yo creo que le quiero preguntar que qué cualidades considera indispensables en una persona juzgadora, que conociéndolo a usted, además del estudio y la honestidad, ¿qué más se necesita para ser un buen juzgador? ¿Qué bueno, disciplinas tiene? O sea, porque usted tuvo muy buenos mentores, ¿qué disciplinas agarró de esos mentores para su formación? mire, yo creo que cuando Eduardo J. Couture Mm, hizo el decálogo de los abogados, sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. Y yo creo que en esos 10 puntos que contiene esa, esa obra del maestro Couture, nos da la pauta. Y yo creo que una de las más importantes es la del estudio, ujú. pero el estudio real, porque yo tuve compañeritos en la escuela que estudiaban de oídas. Claro, Oye, ¿qué pasó con eso? Ah, pues así, así, ya sabes, pero no leía no nada. leían el texto. Sí. Entonces, yo creo que la base es el estudio. No tiene, ahí sí va parejo. El que quiera progresar, en En lo que materia sea, judicial, bueno, tiene que básicamente leer. tiene que leer, o como dijera don Aurelio Nuño, tiene que leer. Claro que sí. Y usted fue la primera juez de distrito mujer en el estado de Sinaloa. ¿Cómo fue que llegó eso? Porque usted estaba aquí. Fíjese que esa es una historia también muy, ¿Se muy fue para allá bonita. o? No, fíjese que mi intención era que me tomaran en cuenta para ser secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte. Okey. Y otro juez de distrito también, que le estoy profundamente agradecida, fue el magistrado José Luis Gómez Molina, que me decía: "No, hombre, si nos hacen un examen a usted y a mí, a lo mejor usted me gana". Y decía: "El juez me dice eso, pues, ¿qué alcances me ve?". Entonces, eso me motivó y me hizo confiar en mí misma. Yo puedo, sí puedo ser juez, porque, pues, si este señorón, porque es una institución, también ahora jubilado. Dije: "Yo creo que debe ser cierto", y me lo creí. Entonces, había que hacer un recorrido con los señores ministros y llevar el currículum y decir:
Y entonces, pues yo hice mi recorrido y doña Gloria Leonor Antes, una ministra de antaño también, me dijo: "Usted tiene buena formación, buen tiempo en juzgado de distrito, pero le hace falta también trabajar en tribunales colegiados. Okey. Ya cuando haya tomado ese curso de colegiados, entonces me da otra vuelta y aquí lo vemos". El caso es que al paso del tiempo, el magistrado Ángel Gregorio Vázquez González era presidente del tribunal supernumerario en la ciudad de Chihuahua, que los habían creado después de cambiar la jurisdicción de Torreón, Coahuila a Chihuahua, Okey. porque antes los recursos se tenían que ir hasta Torreón. Entonces, ya cuando crearon los tribunales, tanto unitario como colegiado en Chihuahua, pues entonces el magistrado llamó al juzgado preguntando por mí. Y entonces me dice el juez, que era el magistrado Gómez Molina, el entonces juez, Ujú. me dice: "Ándele, le habla el magistrado del colegiado, a ver qué regada hicimos, a ver, Ándale. atiéndalo". Y nada, que la llamada era para invitarme a trabajar. Y entonces se fue usted Y allá. y entonces le dije: "Sí, cómo no, déjeme pensarlo". Sí, dijo: "Hábleme antes de la 1 porque yo salgo temprano". Me dio unas cuantas horitas para tomar mi decisión, y para mí, pues, implicaba un riesgo, porque ya iba a vivir fuera de casa y a la mejor el sueldo era mayor, pero para mantener un domicilio en el donde yo vivía, pues, con mi padre, bueno, pues, ahí él se encargaba de pagar los recibos, allá los iba a tener que pagar yo. Entonces, no sabía si qué tan factible era, pero Se aventó. me arriesgué, sí, y me fui. Y yo para esto era fines del mes de enero de 1987. Entonces dije: "Yo creo que me va a nombrar a partir del 1 de febrero". Y resulta que no, me dio el nombramiento el 29 de enero. Y entonces, si no me quería ir, ya me Ya tenía que tenía el ir. nombramiento. Ya tenía el nombramiento. Y entonces así empecé a trabajar allá. Y sí hubo algunas, dificultades también de carácter regional, porque un abogado, no me acuerdo el nombre, pero sí, de allá de la ciudad de Chihuahua, fue a hablar con el magistrado Vázquez y le dijo: "Oiga, ¿cómo que teniendo tan buenos abogados aquí en Híjole. Chihuahua tienen que traer a alguien de Juárez?". Entonces, cosa que yo le agradezco mucho al magistrado, dijo: "No, es que no la estamos trayendo porque sea de Juárez o de donde sea, sino porque tiene una formación y ya está dentro del Poder Judicial, y es una persona que puede con el cargo Híjole. que le vamos a asignar". Es que yo le quería preguntar que si se sintió que tenía que demostrar más que sus colegas hombres para ser reconocida con la misma autoridad, porque, pues, ahorita lo que está diciendo, y ahorita en la actualidad todavía, para que una mujer sea vista o reconocida, tiene que trabajar más para poder, tener un poco de lo que los hombres les dan, como dice usted, o sea, Sí, ese bueno, comentario ahí machista. pero no fue en realidad en cuestión de género, sino en cuestión territorial. ¿Cómo que alguien de allá? Si aquí hay bien buenos. Igual podía haber sido una mujer, pero de allá, no de Pues aquí. sí, pero su capacidad estaba De sobrada para que Sí, no, no, pero lo que a la abogada decía: "¿Por qué traen gente de gente de fuera, extranjero?". bueno, Sí, siempre nos han visto así a los de Chihuahua, no, sí, es que, bueno, por eso dije que era una rivalidad regional, pero también, la el esfuerzo titánico que tuve que hacer, porque resulta de que ese tribunal, cuando se creó, fue instalado en un edificio propiedad del gobierno del estado. Entonces, hubo un contrato de mutuo, se los prestó el gobierno del estado a la federación, pero se los prestó con todo y secretario de acuerdos. O sea, les presto, ujú, pero ahí está el secretario. okey. Y entonces aquel cúmulo de asuntos que estaban en Torreón,
que era antes la competencia, pues se apilaban ahí por montones y por montones en el colegiado y no salían los asuntos. Ay, me imagino todo el trabajo. No, era unas pilas de 2 metros de expedientes. Entonces, cuando yo llegué, pues le dije al magistrado, sí, le digo, sí le saco todo ese trabajo que está rezagado, nomás autoríceme más personal, porque 2 gentes en la Secretaría de Acuerdos como estaban, pues no voy a poder. Ajá, me autorizó 5 o 6 muchachas. Qué bueno. Ándele, y a darle. Entonces, afortunadamente, logramos abatir ese rezago y claro que es muy satisfactorio para mí saber, que la misma gente decía: "No, hombre, es que mira", y luego como además tengo yo creo ha de estar muy bonito mi nombre porque me decían así: "Ay, qué bueno que ya está Belina porque puso aquí todo en orden Todo y en todo". orden. Sí. Te debían mucho. Entonces, fue muy satisfactorio lograr abatir ese rezago y, y como la presidencia del tribunal se rotaba 1 año cada magistrado, entonces así me tocó trabajar con 2, 3 magistrados. Ya cuando cambiaron a uno que llegó de Guadalajara, entonces, pues, yo pedí la mano y dije: "Oigan, ya no quiero estar en el trámite de Secretaría de Acuerdos, Claro. quiero una oportunidad con el magistrado", y me la dio el magistrado Marco Antonio Rivera Corella. Y también ahí viene a colación una excelente persona, no me refiero a él en su trato o su cuestión como persona, sino en relación con el trabajo y en relación con lo que decía. En aquella época tenían que listarse 12 asuntos por magistrado por semana y éramos 3 secretarios, 2 varones y yo, con el magistrado Rivera Corella. Entonces la lógica indica que eran 4 asuntos por secretario, pero resulta que eran 8 míos, 2 de un secretario y 2 del otro secretario. Se tenía más trabajo, porque yo le iba a preguntar que qué retos tuvo cuando llegó a un espacio donde antes no había habido mujeres en esa función, pues ahí le cargaron la Sí. mano. No, y hasta para justificarse me decía: "Es que a ti te tocan los más fáciles". Y yo le decía: "Magistrado, pues ya resueltos están bien fáciles todos, antes de resolverlos, pues no", pero hasta eso no, por eso digo que no lo digo en plan malo, porque al contrario, eso me permitió a mí, seguirme proyectando, porque finalmente, cuando yo trabajaba con él, como dicen ahora los astrólogos, se alinearon los astros, Sí. y en esas vueltas que daba yo a la Suprema Corte, con la intención de que me consideraran como secretario de Estudio y Cuenta, pues me fue mejor, porque en lugar de obtener ese cargo que yo esperaba, el ministro don José Antonio Villacorta Lozano tuvo a bien proponerme para juez de distrito, siendo secretaria de tribunal, no secretaria de Estudio y Cuenta de la Corte. Fue que la propuso. Él me propuso y doña Victoria Dato, entonces ministra, me había hecho favor de invitarme, bueno, de decirme, fue una situación muy peculiar. Dijo: "¿Sabe qué? Mire, yo voy a tener 3 vacantes de secretario de Estudio y Cuenta. Hábleme, por favor, el lunes para a ver si se da la ocasión". Entonces, ese lunes estuve yo pensando, como el amadito Tomillo, ¿le hablaré, no le hablaré? Pues no le hablé ese lunes. Y qué bueno que no le hablé, porque el día siguiente, el martes, fue cuando el ministro Villargordoa me propuso para juez y me hicieron juez de distrito y salí por unanimidad de 18 votos. Y ahí fue Entonces cuando usted
¿Cuándo fue cuando habían 6 secretarios en el juzgado que eran 5 hombres y usted era la única mujer? En los En los inicios, inicios, en los ¿verdad? Usted fue inicios, cuando el juzgado de distrito ese que le platico, estaban 5 compañeros varones y la única mujer era yo. Y entonces, yo le quería preguntar, además usted, porque además de su carrera profesional en el Poder Judicial, usted tiene una gran carrera como maestra y docente de la UACJ en una universidad privada y en la Escuela de Formación Judicial. ¿Cómo entró a la docencia? Pues mire, esa también fue una situación, circunstancial. Como yo trabajaba en el juzgado de distrito, entonces, pues, es muy fácil. Con el trabajo uno se hace o de un prestigio o Claro. de un desprestigio. Entonces, seguramente que, pues, iba yo por el buen camino, y entonces el licenciado, Cuellar Aranda, Rubén Alonso, me dijo: "Oye, estaría bien que nos fueras a dar un curso de amparo ahí a la universidad". "Ándale, en los cursos propedéuticos". "Pues cuando quieras". "Sí, voy a hablar con el director de la escuela", y perfecto, que era otro maestro fallecido ya, el Ángel Oliva Rico, era el Ah, director sí. de la escuela. El caso es que con la recomendación de Rubén Alonso, pues ahí voy a darles el curso de amparo que me decían, y ya no me soltaron. Hasta ¿Cuántos que, años dio de clases? pues, le di clases a fueron 11 o 12 generaciones, no recuerdo exactamente. Incluso una lleva mi nombre, este, ¿Y solo dio amparo penal o? no, di procesal civil, di seminarios, di amparo, di administrativo, sí, algunas, Varias materias. varias materias, sí, en la que tuvieran vacante y que, me consideraban y bueno, pues, a preparar A preparar la la clase. clase y sacrificado, porque en donde quiera las clases tenían que ser a las 8 de la mañana, porque yo tenía que ir a trabajar a las 9 ya en los órganos ¿Y jurisdiccionales. qué piensa usted que forma a un buen abogado o a una buena abogada? ¿Qué piensa usted que es importante para que se forme un buen profesionista? Bueno, yo creo que también tienen que ser varios factores. Eh, Sigo considerando en primer término el estudio. Esto. La lectura. La lectura, no, es que esa no tiene, no obstante que, también me alcanzó el sistema acusatorio, estando todavía en activo, y que estar escuchando una audiencia, yo les decía a mis secretarios: "Hagan de cuenta que están viendo una película", porque se aburrían, y luego ya no tomaban nota, y entonces pasaban factores importantes que no escuchaban porque eso tiene el sistema ya en materia de recursos en apelación, que, hay que ver las audiencias, porque el sistema es así ya, Ujú. son los centros de justicia los que están, llevando los casos penales, y todos son juicios orales, y todos están grabados, y todos están y entonces lo que llega al tribunal de alzada, pues tiene que no, a ver, imprímeme lo que dijeron. No, pues si no dijeron, no está escrito, está Video grabado. videograbado. Entonces, este, yo creo que es, involucrarse en el sistema que sea, en el medio que sea, y las buenas compañías. Las Y buenas compañías son muy importantes, ¿verdad? no, Para sí, poder, para todo. para todo. Si usted Para quiere, andar de antro, si quiere andar, de compras en El Paso, qué sé yo, pues, y tiene que estudiar, eh, no es a mí en más de una ocasión en la casa
12 de la noche, 1 de la mañana, no sé. Ya vente a acostar. Y yo estaba estudiando un asunto. O sea, no hay tiempos. O sea, voy a dejar esto para después. No, no. Cuando está y La hay, disciplina. y hay que entender que los términos son fatales. Ahorita me recordé, creo que valdría la pena comentárselo. Siendo yo juez de distrito en Culiacán, Sinaloa, que no había máquinas de escribir, perdón, que no había computadoras, que solo había máquinas de escribir, que había, pues, personal de la sección de amparo, personal de la sección penal. Y ándele, que me consignan un asunto con 193 detenidos Pues, ¿qué asunto era? de contra la salud, Okey, en lo que le llamaban ellos en un secadero de marihuana. okey. No, yo aprendí cosas, me decía una ministra también de allá de México. No, tú ya eres egresada de las ligas mayores, me decía, Claro. después de que había estado ahí en Culiacán, porque pues había que tomarles la declaración preparatoria a todos y además, de esos 193, pues eran 31, 32 menores de edad, había que declinar competencia, bueno, una serie de cosas, un trabajal. Entonces, había que aprovechar los recursos que tenía. Y entonces yo les dije a los secretarios, manden a sus oficiales, vamos a hacer turnos para que están trabajando unos. Había una reja de prácticas, pues, haber medido, no sé, unos 8 metros. Pusimos 4 escritorios con 2 sillas cada uno y tomábamos 8 prepas al mismo tiempo. Para esto, con esa falta de la tecnología, el intendente, como el juzgado estaba en Bachihualato, había que ir al centro de la ciudad para que picaran un stencil Y y, poder sacar y todo. sacar, sí, para dejarle nomás a llenar el huequito del nombre y de las generales del detenido y dejarle en la parte final lo que declarara. Se las ingeniaron No, para no, sacar pues eso. No, pues ese es sí que era no tenía trabajo. alternativa. Y ahora usted, con tantos Y, años de experiencia, con todo eso que sabe, ahora usted, ¿qué opina de la reforma al Poder Judicial? Dígame su opinión sincera. no, mi opinión sincera, ahorita me da por llorar otra vez, porque prescindieron de gente muy valiosa que se formó con carrera judicial y pues ya se está viendo en la práctica que nada menos ayer veía de un joven que fue electo juez y le puso ebrio y golpeó a su familia y hizo, pero es muy popular. Híjole, Entonces, no tienen vocación y seriedad. esa actitud, lo que hablaba usted ahorita de la ética, porque yo me siento muy honrada de haber pertenecido al Poder Judicial de la Federación durante tanto tiempo. Yo puedo salir a la calle sin que nadie me señale que Que hizo algo mal, sí, porque usted no nada más tenía una vida disciplinada dentro de su carrera profesional, sino fuera también. O tenía sea, que ser, es que no hay eso lo va dando la misma actividad, dice, no puedo hacer. Además, también es importante, creo yo, la condición de mujer que tiene uno, ujú, cómo tiene que darse su lugar. claro, O sea, es más fácil escuchar, no quiero decir que sea generalidad, pero es más fácil escuchar a los varones, ándale, vámonos a tomar una cerveza, ujú, que también hay damitas que les gusta la cerveza y ujú. también les gusta andar con los varones tomando cerveza, pero es menos común. Sí, hay que ser muy disciplinado porque, por ejemplo, ahora se habla de que hay que acercar la justicia a la gente, pero ¿qué tendría que pasar realmente para que una persona se sienta que la justicia le responde?
ahorita con esta reforma, por ejemplo? Mire, yo pienso, usted dijo que yo podía Usted opinar habla lo lo que que yo usted quiera. quisiera. No, yo pienso que es muy fácil envolver a la gente. Dice, no, mira, aquí vas a tener todos los derechos habidos y por haber. Siempre los han tenido. Ujú. Siempre los han tenido a través de las asesorías jurídicas, a través de las defensorías públicas, a través de los mismos protocolos que hay que cumplir. Sí, porque la gente no sabe, la Ya, gente no sabe, la ciudadanía no entiende bien lo que hace el Poder Judicial ni cómo se compone. Yo así entendí es. en la última elección que mucha gente no sabía lo que hace un juez o lo que hace un magistrado, Así es. pero esa es la información que más bien le tendría uno que hacer llegar a la ciudadanía para que pudieran elegir bien a los juzgadores, ¿verdad? Definitivamente es, pero mire, las cuestiones mediáticas no son, suficientes o idóneas. Fíjese, por ejemplo, en materia de amparo, si una persona que se dedica a robar carteras en el centro de la ciudad y va a promover un amparo, y entonces en su demanda dice, me quieren detener los policías. Entonces, el juez está obligado a decirle, "Fíjame, no lo detengan hasta que". Se compruebe que cometió el Sí, delito. no, ¿qué tales condiciones? Pero mientras te concedo la suspensión para que no seas detenido arbitrariamente. Y entonces usted lee el periódico y a Juan Pérez le concedieron el amparo. No le concedieron ningún amparo, le concedieron una suspensión que no es lo que se publica y lo que la gente entiende. Sí, entonces yo lo que veo es que falta más bien que la ciudadanía conozca más o se acerca del derecho, porque luego ahora Así. les toca ir a votar por un juez o por un magistrado y Sí, no saben qué es lo que es hace. patético, no tan solo no sabe lo que hace, sino, este, no quisiera hablar del abogado chicharrón, pero, pues, ¿cómo es posible que se publicite como chicharrón Ah, una sí, híjole, persona? sí, ya sé de quién está hablando. No, no, A mí casi me da un infarto cuando en TikTok vi eso, o sea, dije, no, ¿cómo puede ser posible? no, y fíjese, ¿Cómo puede ser posible? y a veces deberían de tener conocimientos elementales, pero estamos de veras. A mí me da mucha tristeza el deterioro que ha sufrido el Poder Judicial de la Federación y todo el Poder Judicial en general por esa reforma Que se hizo, ¿eh? patética y las que se siguen haciendo, que siguen tratando de favorecer a los partidos políticos que hayan dado en la torre al Estado de Derecho, que la independencia judicial esté quebrantada, que sabe Dios en manos de quién estamos, que en general, porque no tan solo se truncó la carrera de muchos jueces y magistrados valiosísimos, ya los corrieron, ahí los traen sufriendo que no les pagan sus indemnizaciones, porque digo, se conducen en general con muchas mentiras. Entonces, los corren, no les pagan, pero no tan solo ellos sufrieron ese quebranto, esa ofensa, la ciudadanía. O sea, simplemente, ¿de qué sirve que en una ley, en un protocolo esté contemplada la protección para el ciudadano si al que le toca resolver es muy popular? Sí, no, yo lo que, o sea, hablando ya sobre el tema ese que hice del poder, pues hoy México tiene, bueno, tenemos cosas, avances, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera mujer presidenta, en Chihuahua tenemos pues una mujer en el gobierno del estado. Creo que hace 2 periodos tuvimos los 3 poderes en el estado depositados en una mujer. Entonces, hay avances, pero pues todavía no hemos tenido en Juárez una presidenta municipal.
no hemos tenido una mujer rectora en la universidad, que es una universidad creada por mujeres. Mis amigas y yo lo comentamos que cómo es posible que una universidad fundada por mujeres no haya tenido una mujer rectora, no hay una directora, nunca ha habido, creo, en ICSA una mujer directora de ICSA. En 52 años solo ha habido una directora de Derecho. ¿Por qué cree que todavía no han llegado mujeres o qué nos falta para que lleguemos a esos puestos de poder? Sí, ya. Es una pregunta muy compleja porque yo creo que si alguien aspira a ser, alguna mujer aspira a ser, por ejemplo, presidenta municipal en Ciudad Juárez, pues tiene que ser alguien que esté involucrado en las cuestiones políticas y que esté enterado del quehacer de los políticos. Pero lamentablemente, si los políticos que están, Ujú. solo les interesa enriquecer sus patrimonios, Ujú. entonces yo creo que tiene que ser un cambio radical. Y fíjese, eso me hizo recordar al relativamente recién fallecido el ministro don Ulises Schmil Ordóñez, Ujú. que decía, en las vueltas que le digo que yo daba ya a la corte con la esperanza de ser considerado, decía, es que yo confío mucho en las mujeres, porque son más estudiosas, porque son más disciplinadas. Y hasta le decía, ándele, pues por eso deme la oportunidad. Sí. Pero sí tenemos en general, esas características. Más honradas, yo creo No, que a no, veces también es que siempre. muchas cualidades que nos sirven a nosotros, la puntualidad, la Sí, disciplina. es otra mística la función de uno como mujer. Y pero sí hay que erradicar lo malo que existe. Porque, por ejemplo, quiero pensar que todos los consejeros estudiantes, por ejemplo, Ujú. tú vas a votar por fulanito y te guste o no te guste. El día que se acabe eso, Ujú. Sí, y tiene razón. yo creo, porque todo está, ya Pues como sucio. influenciado. Ujú. ¿Usted qué mensaje le gustaría darle a las mujeres jóvenes que hoy se están abriendo su propio camino en el derecho? Porque usted nos abrió camino a nosotras, pero ¿qué le sirvió a usted que nos puede aconsejar ahora como para seguir abriendo esa brecha que existe? Yo creo que la tenacidad. Le decía hace ratito que hay veces que queremos algo, pero no se nos da. Fíjese, cuando le voy a contar la anécdota, que hay cosas que no están en nuestras manos, que no están. Le voy a comentar cuando obtuve el cargo por oposición de la visitaduría. Estaba yo como juez de distrito en la ciudad de Chihuahua. Llegó un abogado de México. Iba a haber un asunto agrario que tenía ahí en el juzgado. Y llevaba hecho rayito el diario oficial de la Federación de ese día. Ujú. Entonces, me dice, ya cuando se retiraba, dice, ahí le dejo el diario. Ah, muchas gracias. Yo lo iba a tener hasta 15 días después. Y ahí venía la convocatoria Okey. para participar en ese examen de oposición. Entonces, pues yo empecé a revisarlo. Ah, pues era abogado, y entre los requisitos que no cualquiera podría obtener, venían haber sido visitada por 3 ministros distintos. Entonces, si una persona estaba 3 años en el mismo lugar, le iba a tocar el mismo ministro. Ay, pues sí, no había manera de que tuviera acceso Pero a cumplir los no requisitos de la era, convocatoria. No era culpa suya. sí, no era que tuviera yo que hacer algo
Ajá, no dependía de usted. No dependía de mí. Entonces, a mí me ha hecho visita de inspección el ministro don Carlos de Silva Nava, allá en Culiacán, el ministro Noé Burguete, no, ese fue un alumno, Noé Castañón, y en Chihuahua, el ministro Gutiérrez Vidal. Entonces yo tenía las 3 visitas por diferentes ministros. Entonces dije, bueno, este es un mensaje con dedicatoria para mí. Voy a participar. Todo lo demás sí depende de mí. Sí, hay cosas que no dependen de uno, ¿no? Todo se alineó, como dijo usted, sí, los astros se alinearon. Eso se lo aprendí al director de la Escuela Judicial ahí en la Ciudad de México, un paisano, el magistrado Molina, Javier Molina, que es el director allá en México. Y, por ejemplo, si ahorita usted pudiera hacer un cambio concreto para mejorar la justicia en México, ¿qué haría? Aparte de cambiar la reforma, dígame. No, eliminar la reforma. Sí. Gracias a Dios, la carrera judicial está en manos de ese magistrado que le digo, magistrado Molina, que es el director de la escuela, que de mucho va a servir, porque aunque se ha perdido la ilusión o la esperanza o la intención de ser titular. O sea, porque antes pues ya sabía, no, estudio y paso el examen y hago. Ahorita le siguen haciendo exámenes para ser oficial, porque se reformó y hay ley de carrera judicial. Antes estaba en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ahí actualmente está en la ley. Y entonces, esa posibilidad de poder aspirar a ser titular se ha diluido, porque dicen, no, pues por más que estudie yo y por más que sepa y por más que me prepare y por más que, si no soy popular, si no consigo los votos, no voy a lograr mi objetivo. Entonces yo creo que esa sería algo que usted cambiaría. Sí, porque sí, cambiaron. Que hubo gente valiente que en funciones se quedó porque se tomó la decisión de lanzarse a un puesto y algunos quedaron. Digo, aquí en Chihuahua no quedaron tantos, pero sí tenemos algunos casos de gente en funciones que se animó a participar en la... Y gente valiosa. Gente muy valiosa. Pero imagínense que no hubieran quedado. Sí, no. Y además, los que quedaron y que eran de carrera, los relegaron o los mandaron a los juzgados más antiguos o a los más complicados, para dar oportunidad a los populares. ¿Y usted qué responsabilidades piensa que tienen las mujeres que ya llegaron a esos espacios de decisión como lugares donde usted estuvo? ¿Qué responsabilidad siente que tienen para la gente que venimos detrás? Pues mire, ojalá la responsabilidad sigue siendo la misma, pero lo que yo pienso es que si se les exigiera, no acatas, no cumples con tu función al pie de la letra, con todas las características que debe tener un juzgador, sea juez, sea magistrado, sea ministro, no cumples. Bueno, muchas gracias. Y adiós. Y adiós, pues y adiós, ¿verdad? Pues sí, ¿qué están haciendo ahí? Exactamente, pero precisamente yo creo que eso estriba el término que usted utilizó al inicio, de que si no hay dignidad, no hay nada. Así es. Híjole, magistrada, quiero darle muchas gracias por haber compartido su historia, su experiencia con Abogadas Sin Filtro. La verdad es que yo espero que nos toque ver una mujer rectora en la UACJ, nos toque ver directoras universitarias en ICSA, nos toque ver más mujeres en espacios de poder y la verdad que me siento muy, muy honrada de que haya aceptado venir y platicar, porque pues usted fue la primera mujer que se inscribió en la universidad, usted fue la primera que egresó en Derecho y sus 46 años de experiencia en el Poder Judicial
son un ejemplo para toda la gente que venimos detrás, como para qué es lo que debe de ser un buen abogado, un buen juzgador, una buena maestra, como dijo usted, muchas primeras veces en su vida. No sé si hay algo que usted quiera agregar para dejarnos como mensaje de esta carrera tan impecable y tan extraordinaria que ha tenido. No, pues solamente reiterarle mi agradecimiento por su gentileza de invitarme. Y sí, invitar a todas las personas en general, a todas las mujeres que quieran obtener el cargo que sea, sea como rectora, sea como presidenta municipal, sea como el cargo que sea, luchen por él. Yo creo que la tenacidad es lo que nos puede llevar adelante. Porque le decía, hay veces que uno quiere y no se da. Entonces, pero todo tiene su momento y hay que se- seguir, seguir y seguir. Yo creo que la tenacidad sería Pues muchas importante. gracias. Usted la tenemos como gran ejemplo de tenacidad. Y Gracias, créeme que me licenciada. inspira a mí y a muchas abogadas. Muchas Así que estoy gracias, segura que licenciada. mucha gente que vea este podcast se va a motivar mucho y va a aprender Pues, mucho de usted igual que yo. muchas gracias, licenciada. Sus Muchas gracias órdenes. y espero poderla ver pronto otra vez comentando de más temas de justicia. Sí, Te vamos cómo a no, seguir invitando. licenciada, con mucho gusto. Ahorita por lo pronto estoy disfrutando del retiro ese. Claro. Gracias a Dios, mire, ni siquiera me he dado cuenta que ya pasaron más de 5 años. Y sí, claro que por eso le decía, la vena jurídica no se extingue. No se pierde. Pues aquí la tenemos invitada honoraria de Abogada Sin Filtro y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.